Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, Juliana? Buenas tardes. Leonardo, ¿qué tal? Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo vamos para el parcial del martes que viene? ¿Vamos bien? ¿No tienen ganas de hablar? Bueno, voy a compartir pantalla para comenzar. ¿Ven la pantalla, chicos? Sí, profe, sí se ve. Bueno. Sí, profe. Perfecto. Vamos a seguir. Lo que estamos viendo ahora son los distintos puntos de la unidad 8. ¿Sí? Ya vimos financiación propia y financiación de tercero. Ahora lo que vamos a ver es qué se puede comprar. En función a eso, cómo deberíamos registrar cada vez que hacemos una compra y cómo se puede comprar, si se puede comprar de contado o de manera financiada, para ver cómo juegan los intereses cada vez que adquirimos un bien. Entonces, ¿qué se puede comprar? Bienes tangibles, ¿sí? Dentro de bienes tangibles, si ya le empezamos a dar nombre desde el punto de vista de la terminología contable, podemos adquirir bienes de cambio. ¿Qué son los bienes de cambio? Son aquellos bienes que están destinados, ¿sí?, a la actividad principal de la empresa para luego ser vendidos. Dentro de una empresa comercial, es la mercadería que compramos para revender. Dentro de una empresa industrial, podríamos tener insumos, ¿sí?, que necesitamos para fabricar el producto. Esos serían los bienes de cambios. Luego tenemos los bienes de uso. Los bienes de uso son aquellos bienes que son utilizados en la actividad principal de la empresa, que no están destinados a la venta, sino que se lo adquiere para ponerlo a disposición y poder desarrollar la actividad principal de la empresa. También tenemos inversiones. Nosotros podemos adquirir inversiones cuando una empresa tiene un excedente, ¿sí?, un excedente monetario, puede optar de colocar o hacer inversiones para obtener una rentabilidad financiera. ¿Sí? Hay distintas maneras, que vamos a ver más adelante, de realizar una inversión. En definitiva, realmente cuando alguien realiza una inversión es porque tiene la posibilidad, porque tiene un excedente financiero y lleva adelante la intención de obtener una rentabilidad financiera. También podemos hacer compra en bienes intangibles, ¿sí? Acá, en esta materia, no vemos en particular esta situación, que podemos comprar marcas, es decir, una marca en particular, por ejemplo, de ropa, etc. El tema de patentes, ¿sí? Cuando hablamos de patentes, cuando dice se inscribió la vacuna, tal laboratorio inscribió un medicamento, estamos hablando de patentes, ¿sí?
Y de servicios. También podemos comprar servicios o contratar servicios. Cuando hablamos de servicio, pueden ser servicio interno, o sea, que hay una relación, como dice, relación de dependencia entre la empresa y un empleado, o puede ser una contratación de servicio de un tercero, alguien independiente de la empresa, donde no hay un vínculo laboral, ¿sí? Estas son, dentro de todo lo que a nosotros nos interesa en esta materia, ¿sí? Lo que podríamos comprar. A partir de ahí, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Que un poco lo vimos, la documentación respaldatoria, esto es un poco el repaso, ¿sí? Porque ya lo vimos, no hay que mover toda la documentación respaldatoria, sino que cómo se respaldaría una operación de compra de bienes y cómo se respaldaría, con qué documentación respaldaría la compra de un servicio. En el caso de la compra de bienes, y podemos tener un pedido de cotización, es decir, el comprador le pide al vendedor que le cotice lo que quiere comprar. Una cotización recibida es el vendedor le envía la cotización que había solicitado. La orden de compra, ya todo esto ya en función a lo anterior, ¿sí? La orden de compra en función a los dos comprobantes anteriores. Después tenemos el remito, ¿sí? Toda la documentación que ya vimos, la nota de recepción, o en el mismo remito, ¿sí? En el mismo remito uno puede poner la firma o observar en el remito si hay alguna diferencia a la orden de compra, ¿sí? A la calidad, a la cantidad, etc. Luego hacemos la factura. Pueden aparecer notas de crédito por distintos motivos. Aparece que la nota de crédito es lo que generaba, ¿sí? Como también puede haber nota de débito. La nota de crédito lo que generaba en alguna situación son devoluciones, en otra situación bonificaciones, ¿sí? Devolución puede ser porque la mercadería está, que no son la mercadería que queríamos recibir, o dentro del envío de la mercadería hay algunas que por el movimiento del flete se deterioraron o se rompieron, etc. O también puede haber una nota de crédito por bonificación que le haya dado el vendedor al comprador. En la compra de servicio, ¿qué documentación tenemos? También vamos a tener pedido de cotización, cotización recibida, la orden de compra, o por ahí algunos le llaman, en vez de llamarle orden de compra, le llaman orden de provisión de servicio, porque le tiene que proveer un servicio. Obviamente que acá no tenemos un remito, ¿sí? Porque el remito, cuando definimos el remito, dijimos que el remito es aquel comprobante, documento comercial, que acompaña la entrega de la mercadería. Acá no estamos entregando un bien, sino que estamos contratando un servicio. Entonces acá lo que tiene que haber, a través del departamento de compra, algún respaldo, algún documento donde se deje constancia que el servicio se ha prestado, ¿sí? El contrato, puede haber un contrato, el contrato va a estar hecho en función a esta orden de compra o a través de la orden de provisión de servicios, depende cómo se llame. La factura, también tiene que estar respaldada una factura, sobre todo si una contratación de servicio de terceros, ¿sí? Si una contratación de servicio de tercero, lo que tiene que haber es una factura. Si una contratación de un empleado, ahí no va a haber una factura, ahí va a haber un recibo, ¿sí? Un recibo de donde se hace la liquidación de sueldo. ¿Preguntas, chicos? Profe, Sí. ¿podría explicar qué era el pedido de cotización? El pedido de cotización cuando ustedes van y piden un presupuesto. ¿Saben lo que es pedir un presupuesto? Chicos, cuando ustedes Sí, van profe. a un negocio, ¿sí? Y le dicen, a ver, ¿cuánto cuesta esto? Sí, ¿Cuánto profe. cuesta? ¿Sí? Entonces, el vendedor, obviamente que en este caso hablamos de una formalidad, hay un formulario donde la empresa le va a solicitar un presupuesto, ¿sí? De todo lo que quiere comprar. Es un pedido de cotización, pedir un presupuesto, ¿sí? El vendedor le va a enviar ese presupuesto, ¿sí? Es cuando nosotros vamos y evaluamos. Muchas veces nosotros vamos a distintos vendedores, a distintos negocios,
para, obviamente, comparar precio y ver calidad, precio, y en función a eso vemos a dónde vamos a comprar, ¿sí? El periodo de cotización no es otra cosa que solicitar un presupuesto de lo que queremos comprar. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Bueno, vamos a ver tres No, conceptos fundamentales, empezando por costo. Cuando hablamos de costo, hablamos del sacrificio económico, ¿sí? Y acá aparece un término que después tiene que ver mucho con la contabilidad, cuando dice sacrificio económico necesario. ¿Por qué es importante esta palabra necesaria? Del punto de vista contable, ¿sí? Pero bueno, antes de desplayarme del término necesario, cuando decimos sacrificio económico necesario, para poder adquirir, ¿sí?, el bien o el servicio que queremos contratar que tenga una utilidad para esa empresa, para ese ente. Este concepto es muy importante porque cuando nos vamos a lo que define la resolución técnica, o queremos decir, a ver, cómo se incorpora al patrimonio, ¿sí? Cómo se incorpora al patrimonio de una empresa un bien, ¿sí? Un bien, ¿qué me dice? Que se incorpora al valor de costo, ¿sí? Que se incorpora al valor de costo, teniendo en cuenta lo que acabamos de definir como costo. Entonces podemos decir que el valor de costo, ¿qué es? Es todo el sacrificio, volvemos al término acá, miren, necesario, para que ese bien esté en condiciones de ser usado o ser vendido. ¿Cuál es el tema acá? Cuando nosotros decimos todos los costos necesarios, muchas veces ustedes cuando tienen que adquirir un bien o adquirir un servicio, aparte de pagar ese bien, ¿sí?, tienen que incorporarle otros gastos, ¿sí?, que son necesarios para poder adquirir ese bien. Por ejemplo, cuando ustedes compran un rodado, van a la concesionaria y le dice, el rodado vale 1.000.000 de pesos. Pero, punto seguido, ¿qué dice el vendedor? Bueno, a este 1.000.000 de pesos le tenemos que sumar, ¿qué cosa? El flete, le tenemos que sumar el patentamiento. Son gastos que uno le dice son gastos necesarios, ¿sí? Ahora, uno dice, son gastos necesarios, pero bueno, acá donde decimos que eso, cuando son gastos necesarios, esos gastos necesarios es un activo, pasa a formar parte del costo del bien. ¿Qué quiere decir eso? Vuelvo con el ejemplo. El rodado, ¿sí?, voy a la concesionaria y el valor del rodado es 1.000.000 de pesos. Pero el vendedor me dice, bueno, el valor del rodado, 1.000.000, pero vos le tenés que incorporar 50.000 pesos de flete y otros 50.000 pesos de gasto de patentamiento, porque los rodados hay que inscribirlo en el registro de automotores. Entonces, en definitiva, yo para poder comprar ese vehículo no me va a costar 1.000.000, sí o sí me va a costar 1.100.000. Entonces, desde el punto de vista contable, cuando dé de alta ese activo, ¿sí?, en el patrimonio de la empresa, lo tengo que dar de alta por el valor de costo. ¿Y el valor de costo cuál va a ser? Todo el sacrificio económico necesario. Entonces, ¿cuánto me costó el vehículo en definitiva? Me está costando 1.100.000. Si no, no me está costando 1.000.000, porque yo para poder adquirir ese bien tengo, ¿sí?, conceptos que van a formar parte del valor de ese bien que estamos incorporando. Por eso decimos que son todos aquellos sacrificios económicos necesarios para adquirir ese bien, para poder ponerlo en condición de ser usado o ser vendido dentro de la empresa. En este ejemplo que estamos dando, por lo tanto, ese rodado va a costar 1.100.000 pesos. Se le tiene que sumar el flete y el patentamiento, porque si no, ¿sí?, no lo podemos tener a disposición del vehículo para ser usado. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Seguimos. Entonces, si ya vamos a lo que me dice la resolución técnica 17 en el punto 4.2.1, es un poco lo que venimos hablando. Dice, el costo de un bien es el necesario, ¿sí? Y yo se lo remarco, ¿sí? Vuelvo a plantear que únicamente vamos a considerar lo necesario, o sea, aquello que no lo podemos evitar. O sea, cada vez que vamos a adquirir un bien
y tenemos conceptos que se le agrega al valor de contado que estamos pagando y no son evitables, lo tenemos que sumar como el valor de incorporación de ese bien, como el ejemplo que le di recién del rodado, ¿sí? ¿Qué sigue diciendo lo que acabamos de ver hace rato? Para que esté en condiciones de ser vendido y ser utilizado. ¿Qué se entiende? ¿Sí? ¿Qué entiende la resolución? A su vez explica qué se entiende por necesario y habla de todos aquellos servicios externos, como flete, ¿sí? Como seguro, y después habla de aquellos servicios internos. Si la empresa tiene un departamento de compra, también hay que asignar parte de los costos del departamento de compra. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, de esa manera, estamos hablando del costo. Muchas veces, ¿sí? Cuando un activo, por ejemplo, mercadería, cuando se incorpora a la empresa la mercadería, nosotros decimos que es un activo, pero cuando ese activo, ¿sí? Cuando esa mercadería se vende, deja de ser un activo y pasa a ser un gasto, ¿sí? Cuando deja de ser un activo, ¿sí? Pasa a ser un costo consumido, pasa a ser un gasto, y en este caso pasa a ser, con el ejemplo de la cuenta mercadería, se transforma en costo de la mercadería vendida, porque deja de ser, ¿sí? Deja de ser un activo para hacer un gasto porque estamos vendiendo la mercadería. En cambio, mientras permanezca en el stock de la empresa, va a ser un costo no consumido porque no se vendió, ¿sí? Como no se vendió, es un costo no consumido. Por lo tanto, es un activo. Mientras permanezca en el stock de la empresa, va a ser una mercadería, ¿sí? Una vez que esta mercadería sea vendida, recién decimos que el costo se ha consumido. Entonces, cuando el costo se ha consumido, pasa a ser un gasto y en este ejemplo concreto, deja de ser mercadería para pasar a ser costo de mercadería vendida. ¿Cómo lo representaríamos en un asiento? ¿Sí? En un asiento decimos, deja de ser mercadería para pasar a ser costo de mercadería vendida. Cuando veamos más adelante, el asiento sería costo de mercadería vendida a mercadería, ¿sí? Acá en el debe, el haber, costo de mercadería vendida va en el debe y mercadería va en el haber, ¿sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hay distintas maneras de incorporar un bien, un servicio al patrimonio de la empresa. Una de las maneras es a través de la compra, cuando uno adquiere un bien. ¿Qué me dice la resolución técnica? Que el costo de ese bien siempre hay que tomar el valor del precio del contado, ¿sí? Más todos los gastos necesarios para que ese bien esté en condición de ser vendido. Es decir, que siempre cuando nosotros tenemos que tomar el valor del bien, lo tomamos al valor de contado. ¿Qué significa? Cuando nosotros vamos a averiguar, ¿sí? Por ejemplo, seguimos con el ejemplo de la mercadería o del rodado. Decimos, bueno, a ver, ¿cuánto cuesta la mercadería de contado? Por ejemplo, de contado, ¿sí? Tiene un valor de 1.000 pesos. Bien, pero no te la puedo pagar, no tengo los 1.000 pesos. ¿Me lo puedes financiar? Y el proveedor me dice sí, pero bueno, si yo te lo financio a 30 días, ¿sí? El proveedor me lo financia a 30 días, me dice que en vez de ser 1.000 va a ser 1.200 pesos. Obviamente que esa diferencia que hay entre el valor de contado, ¿sí? Este es el valor de contado de la mercadería, y los 1.200, si lo compramos en forma financiada, estos 200 pesos, ¿qué son? ¿Qué serían, chicos? Los intereses. Bien, serían los intereses. ¿Qué me dice la resolución técnica? No, cuando ustedes tengan que registrar, ¿sí? Tienen que tomar el precio de contado, ¿sí? Van a tomar los 1.000 pesos y estos 200 van a registrar como intereses, ¿sí? No va a pasar a formar parte del costo de la mercadería, ¿sí? Esa mercadería se incorpora al patrimonio de la empresa por 1.000 pesos. La diferencia, los 200 pesos, es un interés que obviamente, como vimos en la clase pasada,
se va a ir devengando a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿sí? Por eso es que los intereses se van devengando a medida que va transcurriendo el tiempo del periodo de financiación. Lo importante de esto es dos cosas, que siempre se toma el valor de contado del bien que estamos adquiriendo, ¿sí? Y la diferencia, si lo estamos pagando o lo vamos a pagar en forma financiada, es decir, que nos estamos financiando, si hay intereses, ¿sí? La diferencia, esos intereses no forman parte del costo del bien. Es decir, vamos a un ejemplo de un asiento sencillo. Si yo tendría que registrar acá, decimos, bueno, no lo vamos a comprar de contado, lo vamos a comprar en forma financiada. Entonces, ¿qué diríamos? Mercadería por 1.000 pesos. ¿Sí? Intereses negativo a devengar, lo que vimos en la clase pasada, en el debe por 200 pesos. A proveedores por 1.200 pesos. ¿Sí? Entonces, si usted observa, mercadería queda registrada siempre, como dice la definición, al precio de contado. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Si no deben sumarse al costo de la mercadería, no debe sumarse al costo de la mercadería los intereses. Siempre se toma el precio de contado. Este tipo de asiento es permutativo o modificativo. Modificativo. ¿Seguro? ¿Por qué modificativa? Porque tiene los intereses. Y esto lo vimos en la clase pasada. ¿Qué tipo de cuentas son estos intereses negativos a devengar? ¿Qué tipo de cuenta es? Lo vimos el viernes. No hace mucho. ¿Qué tipo de cuenta de interés negativo a devengar? Un pasivo que disminuye. En este caso, un pasivo que disminuye no es una cuenta de resultados. Yo tengo acá, a ver, mercadería, ¿sí? Es un activo que aumenta. Proveedores es un pasivo que aumenta. Interés negativo a devengar es una cuenta revisadora de pasivo. Por lo tanto, tengo un pasivo que disminuye. En definitiva, ¿es permutativa o modificativa? Permutativa. Claro, porque en ningún momento tengo una cuenta de resultado positivo, ni tampoco tengo una cuenta de resultado negativo, ni tampoco tengo una cuenta de capital. ¿Sí? Por eso, ojo chicos, no se queden, vayan reforzando los conocimientos. ¿Sí? Esto lo vimos en la clase pasada. Esto lo vimos en la clase pasada. Dijimos que interés negativo de devengar me representa un pasivo que disminuye. ¿Sí? Por eso vayan incorporando las cuentas y vayan comprendiendo, ¿sí? ¿Pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Bueno, seguimos. Otra manera de incorporar un bien a la empresa es cuando la misma empresa lo produce, como en el caso de una empresa industrial, ¿sí? En este caso particular una empresa industrial. Esto está en la resolución técnica 17 en el punto 4.2.6. ¿Qué dice? Que el costo de un bien que va a ser producido en una empresa, ¿qué tiene que tener en cuenta? Obviamente, todos aquellos materiales e insumos que son necesarios para su producción. Vuelvo a utilizar el término necesario para su producción. Es un término muy importante. Después de todo aquello, mano de obra, maquinaria y cualquier otro servicio, ¿sí? Tanto variable como fijo, es decir, que hay concepto de costo que varía. ¿Qué significa que sean variables? Que a mayor cantidad de bienes producidos, mayor cantidad de, en este caso, de costo de conversión. ¿Sí? ¿Qué significa fijo? Que en ese caso, que no importa si necesitamos más, si vamos a producir más bienes, porque los costos fijos, en ese caso, se permanece
no varían, ¿sí? Permanece justamente la terminología fijo. Y acá, que cuando hay bienes que se van a producir en la empresa, hay una excepción. No vamos a ver en profundidad qué me dice la norma contable de esa excepción, pero sí se lo quiero nombrar, que me dice que la única vez que podemos considerar a los intereses como parte del costo de los bienes producidos está en la excepción que me establece este punto. ¿Qué habla de qué dice la excepción? Habla que en aquellas circunstancias que los bienes que estamos produciendo tiene en el tiempo un prolongado proceso de producción, o sea, un largo periodo de producción, o sea, que es largo el tiempo en la producción, podemos considerar como costo financiero, como intereses, ¿sí? Parte del costo de esos bienes que estamos produciendo. Acá yo se lo comento, ¿sí? Para que ustedes entiendan y comprendan cuál es la excepción que me establece la norma. Ahora vamos a ver cuáles son aquellos conceptos que no, ¿sí? Aquellos conceptos que no integran el costo de los bienes. Bueno, tenemos, ya lo dijimos, ¿sí? Salvo la salvedad que vimos recién, los intereses de financiación no forman parte de los costos de bienes, ¿sí? Salvo acá, acá está explicado lo que acabamos de decir. ¿Qué pasa en los bienes adquiridos y qué pasa en los bienes de producción? Donde son de la prolongación, el periodo de producción es largo. Después tenemos los impuestos recuperables, es decir, por ejemplo, el IVA. Ustedes cuando van a comprar un bien y ese bien, ustedes piden una factura A, porque también son responsables inscriptos, y esa factura me está indicando que hay un IVA, está creando un crédito fiscal que después se puede compensar en la liquidación del impuesto con el IVA débito fiscal. Por lo tanto, se puede recuperar este IVA crédito fiscal. Si se lo puede recuperar, no forma parte del costo de ese bien. También puede llegar a haber situaciones donde ustedes pueden pagar por adelantado impuesto y tasa que deban pagar por esos bienes que están adquiriendo. Como por ejemplo, cuando compran un rodado, puede ser que estén pagando algún impuesto, el impuesto automotor o alguna tasa correspondiente al uso de ese rodado, y lo estén pagando por adelantado. Si ese impuesto, esa tasa que están pagando en ese momento que están adquiriendo, lo están pagando por adelantado, no forma parte del costo del bien. Muchas veces, cuando tenemos que adquirir un inmueble o un rodado, no tenemos toda la plata necesaria para poder comprar. Entonces, cuando lo vamos a comprar, ¿qué hacemos? Solicitamos un préstamo. En el caso de inmueble, muchas veces el préstamo que solicitamos tiene que ser garantizado. ¿Y con qué lo garantizamos ese préstamo para comprar el inmueble? A través de una hipoteca. Si la hipoteca es una garantía que nosotros le damos a nuestro acreedor en el caso de que no paguemos nuestro préstamo. ¿Sí? Es decir, la hipoteca, si nosotros no pagamos, le estamos dando la posibilidad a nuestro acreedor de rematar ese inmueble y generar los fondos necesarios para cobrarse la deuda que nosotros no le podemos pagar. Las prendas caen sobre bienes, ¿sí? En este caso rodado, o también puede ser sobre maquinaria. Funciona igual que la hipoteca, ¿sí? En este caso es una garantía, pero sobre un bien, ¿sí? Un bien registrable, como es el rodado, o una maquinaria, ¿sí? Que sirve como garantía. También tenemos seguros. En el caso, puede ser en el caso de inmueble, para que estemos pagando un seguro por incendio, o en el caso de automotor, estemos pagando el seguro de automotor, ¿sí? Todos esos conceptos no forman parte del costo del bien, ¿sí? Todos estos conceptos dependen, en la mayoría de los casos, salvo esto, son gastos, ¿sí? Son gastos que hay que imputarlo al ejercicio que corresponde, menos este impuesto que se recupera. Este impuesto que se recupera
es un activo, ¿sí? Pero no un activo que va a formar parte del costo del bien, no, es un activo independiente al valor de incorporación del bien que estamos comprando. Después todo lo demás, los intereses por financiación, los impuestos, los gastos por hipoteca, los seguros, todo eso son para la empresa un gasto. ¿Pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Profe, ¿puede volver a explicar lo del IVA crédito fiscal, por favor? Ustedes cuando compran un bien, ¿sí? Cuando compran un bien, por ejemplo, van a comprar una mercadería, 1.000 pesos, ¿sí? Y dice, bueno, de esos 1.000 pesos hay un 21% de IVA. Ese 21% lo multiplicamos por 1.000, van a tener 210 pesos de IVA, lo que hace un total de 1.210 pesos en la factura. Cuando ustedes incorporen ese bien, como ustedes este IVA, lo van a poder recuperar, ¿sí? No forma parte del costo del bien. Si estoy comprando mercadería, esa mercadería va a ingresar por un valor de 1.000 pesos. Si yo tendría que hacer un asiento contable, ¿sí? Tendríamos mercadería en el debe por 1.000 pesos. Es el costo. ¿Por qué no por 1.210? ¿Por qué no? Porque ese IVA crédito fiscal se lo puede recuperar contra otro impuesto. Entonces, va a aparecer una cuenta de activo, como decimos que se puede recuperar, va a aparecer una cuenta de activo que se va a llamar IVA crédito fiscal por 210 pesos. Supongamos que la hayamos pago en efectivo a caja por 1.210 pesos. Si ustedes observan el asiento, ¿sí? Si ustedes observan el asiento, nosotros tenemos mercadería por cuánto ingresó, por el valor neto de IVA, que le decimos, sin considerar el IVA, por 1.000 pesos. ¿Y por qué no por 1.210? Vuelvo a decir, porque este es un impuesto que se va a recuperar. Es un activo también, porque en algún momento lo vamos a recuperar. Entonces tenemos un activo que aumenta, un activo que aumenta y un activo que disminuye. ¿Sí? ¿Qué tipo de operación sería esta? ¿Permutativa o modificativa? Permutativa. ¿Qué sería? ¿Qué sería, chicos? Permutativa. Bien, permutativa, tal cual, permutativa. Bueno, seguimos, va. No sé si quedó claro la explicación del IVA crédito fiscal. No sé quién me Sí, preguntó. profe. Sí, ¿Quedó profe. claro? Bueno, Sí, sí seguimos. quedó claro. Veamos qué pasa cuando ese bien o ese servicio lo compramos a contado o a plazo, ¿sí? Si lo compramos al contado, puede ser con efectivo, puede ser con un cheque común, ¿sí? Puede ser con transferencia, puede ser con tarjeta de crédito, puede ser con tarjeta de débito, ¿sí? Toda esa manera es la distinta manera de poder comprar la mercadería al contado. Si lo compramos financiado, hay dos maneras. Sin firmar ningún documento, dice sin documentar. ¿Qué significa eso? Que no vamos a firmar ningún pagaré. Entonces, en ese caso, estaríamos trabajando con una simple cuenta corriente, que le decimos cuenta, no estamos hablando de cuenta corriente bancaria, estamos hablando de una cuenta corriente mercantil, donde existen dos personas, un acreedor y un deudor, ¿sí? Del punto de vista de la empresa, ¿sí? Si nosotros estamos comprando mercadería sin firmar un pagaré, la cuenta que va a representar esa deuda que tenemos nosotros con con la persona que nos está vendiendo la mercadería sería la cuenta de proveedores, ¿sí? Proveedores me estaría representando, ¿qué me estaría representando? Lo que estamos debiendo por la compra de mercadería, ¿sí? Sin documentar, sin haber firmado pagaré. En cambio, si
hay otra manera de documentar esa deuda que estamos financiando a través de distintas metodologías, firmando un pagaré, entregando un cheque de pago diferido, que es lo que más se usa hoy, ¿sí? El cheque de pago diferido es una manera de financiar las distintas compras que tiene la empresa. Acuérdense que el cheque diferido, ¿cuál es la diferencia con el cheque común? Que el cheque diferido tiene dos fechas, ¿sí? La fecha de emisión y la fecha de cobro. Es decir, que si nosotros la fecha de emisión ponemos hoy 4 del 10 del 2021, pero la fecha de cobro ponemos 4 del 11 del 2021, ¿qué significa? Si nosotros estamos entregando un cheque a nuestro proveedor, no estamos haciendo otra cosa que financiar la compra o el servicio que estamos comprando. ¿Por qué? Porque ese proveedor, ese acreedor, recién va a poder cobrar el cheque una vez que esté en la fecha de cobro, es decir, el 4 de noviembre del 2021. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Seguimos. Compra de servicio de contado. Compra de bien o servicio a contado. ¿Qué variaciones patrimoniales podemos llegar a tener? Activo Activo que que aumenta. aumenta. Si compramos un bien, activo que aumenta. Si estamos contratando un servicio, ¿qué podría haber sido? Un servicio, por ejemplo, Activo que disminuye. ¿Cómo? Activo que disminuye. A ver, si compramos un bien, mercadería, y obviamente estamos hablando que lo estamos pagando de contado, ¿qué variaciones tendríamos? Compramos Activo que un aumenta, bien. ¿Cómo? que disminuye. Activo que aumenta y activo que disminuye. Activo que aumenta y Activo que disminuye. Activo que disminuye. bien. Si compramos un bien, como por ejemplo mercaderías, y de contado, es decir, que lo pagamos con efectivo, tendríamos activo que aumenta y activo que disminuye. Si contratamos un servicio y lo pagamos de contado, como por ejemplo que nos pinte la oficina, ¿qué variación patrimonial vamos a tener? Estos ejemplos pueden ir en el examen del martes, ¿no? Contrato el servicio para pintar la oficina. ¿Qué variación podríamos tener?